Gracias a todos, gracias por la presencia. Nos hemos reunido aquí para un asunto que me parece de una importancia grande para todos. Es un asunto de importancia universal. Es un asunto de la hispanidad. Con nosotros están varias personas que, bueno, muchos no conocerán, pero desde luego son conocidas muchos en todo el mundo hispánico, en todo el mundo interesado por la historia. Son muy conocidas, tanto a este lado del Atlántico como al otro lado del Atlántico. Ellos son, quizás el más conocido, cuya presentación demoro porque tiene ahora mismo un problema fuera de la sala y en breve vendrá. Pero tenemos aquí al coronel Edilson González, que es colombiano, que es un hispanista de pro, que es una persona que se está encargando de la organización del movimiento hispanista y en concreto de la creación de una universidad hispanista que saldrá a la luz con el nombre de la reina Isabel la Católica y cuya implantación se plantea tanto para España, para este lado, para la España de este lado del Atlántico, la España europea, como para la España americana, con distintas sedes que irán produciéndose conforme vayamos teniendo posibilidades, porque debemos ser conscientes de la situación en la que estamos. Pero la verdad es que la expectativa es muy positiva, con unas relaciones que hemos tenido últimamente fabulosas, pero quizás, si él lo considera oportuno, dará las oportunas aclaraciones. Por un lado, como digo, el coronel Edilson González. Por otro lado, tenemos al coronel Javier Rodríguez, también colombiano, que no lo veo por aquí. Por favor, coronel. Tenemos a la doctora Marusha Duarte, doctora en Historia, por la Universidad de Valencia, que la tenemos aquí. Un aporte, por supuesto, imprescindible para el desarrollo de estas funciones, puesto que habíamos empezado, todo el movimiento hispanista empezó hace años y estaba compuesto prácticamente por gente de fuera de la academia, y a Dios gracias, contamos con un plantel de la academia de envergadura. Y la persona que, como digo, quizás sea más conocida, pues la tenemos aquí, que es el señor Patricio Lons, argentino, español del otro lado del Atlántico, un genio de las comunicaciones, una persona que se maneja de una manera espectacular con los medios modernos de Internet, que tiene un canal de YouTube con, ¿cuántos, Patricio? ¿200.000? No, 171.200, pero esperamos que hoy se suman 100 más. Empezamos más o menos por las mismas fechas con el canal. Él con el suyo y yo con el mío. Está demostrado aquí quién vale, o sea, yo. 2.700 seguidores. Él unos poquitos más. Pues muy bien, yo creo que sin más, le voy a ceder la palabra a nuestra amiga Marusha Duarte, doctora Marusha Duarte, que nos informará, nos ilustrará con su sabiduría. Pero antes quería comentar una cosa. Todo este movimiento de personas a lo largo de la geografía de la hispanidad, pues representa un costo que va por nuestra cuenta. Entonces, se me ha ocurrido, no sé si será acertada o desacertada la ocurrencia, plantear aquí 3 bloques de libros cuyo autor soy yo mismo. Algunos en conjunto, algunos están hechos con otras personas, entre otras, pues, la madre de uno de los presentes. Habíamos pensado hacer una rifa, el que quiera participa, el que no, nadie va a encarar nada a nadie, pero por supuesto es una ayuda
que bueno, pues nos va bien, francamente, porque el movimiento de estas personas a lo largo de la geografía es costoso. El sorteo será al final y la venta de las papeletas, para quien lo desee, insisto, que nadie se sienta presionado, pues se producirá ahora a lo largo a partir de ahora. Pues sin más, le voy a ceder la palabra a mi querida amiga, a la doctora Marusia Duarte. Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Voy a ponerme las gafas que si no, no veo. Bueno, pues aquí estamos pues intentando, y más como pues los momentos que estamos viviendo en España, pues poner nuestro granito de arena. Y tanto del otro lado como en este. Bueno, voy a empezar. Yo les voy a hablar de dónde surge la leyenda negra y el odio a España. Bulos que historiadores y nacionalismos ingleses y otros, o comunidades periféricas españolas, inventan y promueven. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene la leyenda negra española? ¿Quién la promueve y por qué? ¿Cómo se gesta cualquier leyenda negra? ¿A qué intereses responde? Los historiadores ingleses son poco dados a criticar su historia, a diferencia de los historiadores españoles. Y lo digo porque lo sé muy bien. Y cuando estudiaba historia, la carrera, pues yo estudiaba a los historiadores ingleses, fundamentalmente, también algún español, pero los historiadores ingleses, como decía, son muy poco dados a criticar su historia. Inglaterra es considerada en nuestros libros cuna del parlamentarismo. Sin embargo, poco se conoce de los Decreta de León, escritos en 1188. Es un corpus documental, el más antiguo de Europa, que se remonta a la España medieval y fue redactado durante el reinado de Alfonso IX. Ingleses, como holandeses, franceses o norteamericanos, inventan o imaginan que su imperialismo ha sido bueno y el resto, en concreto de España, pues malo. Intereses e imaginario colectivo que se ha ido gestando a lo largo de siglos bombardean. ¿Por qué? Porque supone una amenaza a sus intereses económicos o territoriales, en realidad la geopolítica. Y este instituto, el IGE de Estudios Geopolíticos, pues tiene mucho sentido precisamente por eso. Porque la historia va de potencias hegemónicas y de derribar al otro, se diga lo que se diga. Ojalá no, pero hay gente, pues bueno, que quiere prosperar, o que es muy ambiciosa, desmedidamente codiciosa. Bien, y además no podemos comparar lo que es una Edad Media a lo que es ahora. Bueno, pues algo que no se cuenta del Imperio Británico en las universidades y escuelas españolas tiene que ver con la década de los 50 en Kenia, como ejemplo, torturas y asesinatos. De eso no se habla. Tampoco se habla ni debates televisivos como antaño en la actualidad de los asesinatos de ETA y de cómo sus autores siguen en la política y son la gobernanza en Euskadi y en España y el porqué. No se cuestiona aquello en las escuelas y universidades, aquello popularmente que está mal aceptado porque son efectivamente bulos, engañosos y malintencionados. Son distintivos, excluyen y nada construyen. Desde los comienzos de la democracia, en España, los independentistas catalanes, vascos y aledaños, pues con chácharas, facundias mal interpretadas, pretenden hollar, han pretendido, sobre todo desde la Renaixença, hollar, pisar, humillar, contravenir o atropellar a territorios y ciudadanía. Hablo de esto porque está muy unido. O sea, viene muy unido los nacionalismos independentistas en España con la leyenda negra.
¿Por qué? Pues porque en un momento dado acuden los vascos a Inglaterra y los catalanes pues donde pueden. Y son los que fomentan. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es la debacle de España y luego vivir de ella, que es lo que están haciendo. Bueno, pues ese populismo segregacionista e injusto es el que propicia y alentan. El enfrentamiento al que se alude desde el independentismo que se producía en España se debía a intereses en la época, por ejemplo, de Felipe V, porque desde ahí están siempre acudiendo, sobre todo el movimiento independentista catalán, a Felipe V, pero ese enfrentamiento nada tenía que ver con la ciudadanía, ni la gestión ni el bien común. ¿Qué pasaba ahí? Porque la contienda o la rivalidad era entre dos casas, la austríaca o la Borgoña. Eso fue a partir de Carlos II el Hechizado, que muere sin descendencia, y entonces pues había dos países y dos dinastías que querían pues, el trono español, aspiraban a él. Todo eso en realidad, ¿qué era? Pues los intereses geopolíticos, los intereses imperialistas y colonizadores de sus países de origen. No solo los ingleses, también franceses, belgas, holandeses, etc. ¿Qué pasaba? Pues que tenían miedo a que Francia, que ya era un país con mucho poder y en ese momento en expansión, pues también se aliara con España. Y en realidad ese fue el motivo y no otro. Por eso también se sumaron Bélgica y Holanda, por ejemplo. Nada hablan de la esquizofrenia de Felipe V, que le sumía meses y meses en una severa depresión, por la que apenas salía ni atendía las funciones de gobierno. En esos lapsus tuvo la suerte de que tenía dos mujeres que lo quisieron mucho y incluso satisfacían su incontinencia sexual, pero es verdad que es de los pocos Borbones que ha sido muy fiel. Eso es una anécdota. Bueno, pues el enfrentamiento que se producía en España se debía a intereses que nada tenían que ver con los intereses de sus gentes, del bien común. Piensen que la frontera, hoy en día, estoy mezclando las dos cosas porque es que va muy unida. La frontera de los Pirineos es muy codiciosa por los nacionalismos independentistas. Tengan en cuenta cómo es la geografía de España. Entonces, el hueco ese de botella de Cataluña y de País Vasco, si le anexiona a Navarra, pues imagínense cómo va a estar el resto de España para comunicarse, es decir, con Europa y con el mundo y el aislamiento. De eso se habla poco, pero hay que pensar y hay que reflexionar acerca de todas estas cosas, ¿no? Tendrían que pagar pues, el resto de territorios españoles, bueno, ya fíjense lo que el cupo que tenían los vascos, del que la mayoría, pues es verdad que no se tenía mucha idea, ¿no? No se sabía que se pagaba su jubilación, que ellos no aportaban al Estado español, y las pensiones, que es lo que ahora está pidiendo también Cataluña, pues eso. Nuestros libros, pasando a otro tema, no hablan de la reina María Tudor, hermana de la reina Isabel, la inglesa, hija de Ana Bolena y de, bueno, yo le llamo cortacabezas porque a mis alumnos, para que se les quede, pues les llamo a Enrique VIII el cortacabezas, porque de 4 mujeres, pues le cortó la cabeza a 2, pues el cortacabezas, y así se les queda mejor. Bueno, pues ella, María Tudor, era hija de Catalina de Aragón. ¿Y quién es esta señora que nunca se oye en las escuelas? Por lo menos en la Comunidad Valenciana no, se obvia, se esconde en la historia. Pues nada menos que era la hija de la reina Isabel I de Castilla y de su marido Fernando. ¿Y por qué se evita? Pues ¿por qué los libros ingleses no citan a nuestras reinas? Claro, nosotros no lo hacemos, pero ellos tampoco. ¿Y por qué sus películas nunca citan a la reina Catalina ni a María Tudor? Ni nosotros tampoco. Lo que sí que está claro es que toda la filmoteca americana de los indios, pues imagínense lo que fue toda la gesta española y no hay nada. Siempre son los ingleses, pero vamos, no.
Bueno, no se habla tampoco de la relación de Ricardo Corazón de León, por más datos tíos de Blanca de Castilla, nada menos que la reina, la madre de San Luis de Francia y prácticamente la gestora junto a él de lo que luego fue Francia. De todo eso, por supuesto, no se habla. Tampoco habla de la reina Catalina, de su madre, y de su relación con el humanista Erasmo de Róterdam, del humanismo del siglo XVI, del valenciano Luis Vives, de Tomás Moro, que eran sus amigos. Era una mujer muy culta, como lo eran las hijas de Isabel I de Castilla, porque ella se encargó de eso. ¿Por qué lo sé? Porque cuando hice mi tesis doctoral estuve 10 años con ello. A mí al principio no me llamaba la atención, pero que yo estudiaba sobre la mujer y el poder. Y entonces, pues claro, estuve muchos años haciendo muchas más cosas, pero vamos, algo aprendí. Y claro, pues me dolía todo lo que veía. Bueno, pues el valenciano Luis Vives o Tomás Moro. Tomás Moro perdió la cabeza en parte por defender a su amiga, la reina Catalina, por enfrentarse a Enrique VIII. Enrique VIII dijo, pues como la iglesia el papa no me reconoce y esto tampoco, pues me pongo yo jefe de la iglesia y ya está, y se inventó otra. Bueno, pues no sé, que el ejercicio de decir la verdad debería de ser incuestionable en una sociedad sana, de decir la verdad, ya no obviarla, es la que es y ya está, mejor o peor. A veces mejor, a veces peor. Hoy se sabe que los rebeldes de Mau Mau, por ejemplo, pues estoy ahora en África, perdón, como no quiero que se aburra mucho, pues digo cosas un poco relevantes que igual, si no digo el contexto no se enteran, pero bueno. Pues los Mau Mau fueron torturados y sometidos a vejaciones. Los hombres eran castrados. Se les metía arena en el ano y las mujeres eran violadas. Y después de introducirles agua hirviendo en la vagina, pero esto no se dice ni se difunde. Los campos de concentración son algo relacionado por la mayoría de la población con los nazis, no con los británicos. Pero los sudafricanos británicos apoyaron la apartheid o miraron para el otro lado, al igual que los holandeses. En las guerras anglo-boers o en los campos de concentración morían hermanas, tías y miles de personas hacinadas y asediadas por las enfermedades, especialmente mujeres y niños que eran allí encerrados por sus padres o maridos o esposos. La leyenda negra española fue promovida principalmente por Inglaterra y los Países Bajos. ¿Para qué? Pues para justificar sus objetivos políticos y económicos en contra de España. Los británicos en los Estados Unidos exterminaron a los privilegiados, al igual que hicieron los holandeses o los franceses. La excusa, pues un sentimiento de superioridad, convicciones de la época y la antropofagia que practicaban los indígenas. Y sin embargo, son leyenda negra, pero no es verdad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? Por los medios de comunicación del momento, los indígenas eran los malos. ¿Por qué se le atribuye la leyenda negra inequívocamente a España? Lo peor es que hoy los nacionalismos periféricos independentistas en España, apoyados más o menos de manera visible como antaño por estos mismos estados, esgrimen hasta el hartazgo la leyenda negra. ¿Por qué? Porque ellos lo que pretenden, el nacionalismo independentista, y es así de claro, pretenden destruir España. Y ahí el odio, y con las mismas argucias, por lo de siempre, sacar réditos y beneficios económicos. En 1598, en algún lugar de Inglaterra, se definía a los españoles como una mezcla de voraces lobos taimados y rabiosos tigres, inmundos puercos, pavos reales, etc. La propaganda anti-española tenía como telón de fondo las ansias coloniales de los rivales de España, claro que sí. ¿Por qué los príncipes alemanes abrazan el protestantismo? Pues lo abrazan porque el emperador era el emperador de los alemanes. Y entonces lo que hicieron pues fue quítate que me pongo yo. Y que utilizaron como casi siempre se utiliza, o bien la religión o bien la lengua. Los
los estereotipos de la leyenda negra, falseados, han sido transpuestos, como he dicho antes, al cine británico y al estadounidense, reproduciendo el mito de causalidad de la acción de la Armada inglesa en el hundimiento de los barcos españoles de 1588. España, pues eso, tenemos que plantearnos que esas minorías en realidad son sectas aprovechadas, vasca y catalana, pues habría que reflexionar a ver qué hacer con todo esto. Con España en realidad, ¿por qué uno se tiene que avergonzar, por lo menos en comunidades bilingües como la valenciana, la catalana, la gallega? ¿Por qué de decir España? ¿Por qué? Un vasco lo ensalza fanáticamente y sin embargo nosotros estamos pues acobardados. Pues no, las personas somos las personas, no las ideologías ni nada, y la historia es la que es. Y España es una nación que enlazó los dos mundos, que descubrió América, que sufragó la primera vuelta al mundo del Cano, que aportó la Escuela de Tractores de Toledo, el descubrimiento de los clásicos, dio nacer a personajes como Isidoro de Sevilla. La propaganda antiespañola, por ejemplo, tiene una crónica muy distinta, por ejemplo, la de la condesa de Aguinoy, que en 1651, nació un poco después, aboga por la nobleza y valentía de los españoles, capaces de dar su vida por aquello que creen. Dicen que el único, me acuerdo que una de las cosas que leí de ella era que decía que los españoles, el defecto que le veía era que se llamaban, que era gente muy noble, muy valiente, muy aguerrida, lo que le veía es que se lavaban los dientes con orín. Bueno, el orín ha servido para cicatrizar muchas heridas y antes se utilizaba. Sí. Bueno, pues la caja Inglaterra, seguida de Bélgica o Holanda, pues era una caja de resonancia, ¿no? de la falsa leyenda. Y bueno, pues habría que dar en las escuelas y universidades pues toda la crueldad y genocidios que ocurrieron. A veces algunos se pueden explicar en parte, bueno, el genocidio nunca se puede explicar, pero sí las actuaciones de estas potencias que es que no salen a la luz, siempre pues eso. Bueno, pues el mestizaje ocurrió, ¿por qué? En el caso de los españoles, por su humanidad, por su humanismo, por la concepción del mundo y de las relaciones humanas y por la integridad que normalmente tiene el prototipo español. De ahí, pues Inglaterra no abusó, explotó, atropelló, no contaba con un Fray Bartolomé de las Casas, que tiene sus peros, no contaba con una Isabel I de Castilla, que afirmó y salvó a los indígenas diciendo que no eran animales, eran súbditos suyos. Es que es fue la única reina y la única gobernante, y decretó las leyes de Indias. El salvaje saqueo, expolio y aparizamiento de millones de indígenas o aborígenes por parte de una cultura que se llevó a cabo por Inglaterra, pues no se extendió. Y tras más de 2 siglos de dominación británica, la esclavitud era generalizada. A los aborígenes les quitaban las tierras fértiles y los largaban a las zonas áridas. En ningún momento se permitió a los oriundos locales competir con productos ingleses en los mercados internacionales hasta la llegada de Gandhi. Bueno, pues todas estas acciones de inhumanidad flagrante eran la obra de los que imputaban a España la leyenda negra. Es probable que bastante de nosotros podamos sentir vergüenza sobre algunos aspectos ambientes de los mares de personas concretas o de la mitra, ¿por qué? Porque lo que está mal y lo que está bien. Pero bueno, abusones y codiciosos y los hay en todos los sitios, ¿no? Pero al menos se tenían unas claras y expeditivas leyes. Los hispanistas ingleses y belgas son partes interesadas del antiguo, y su hacer tiene que ver con el periodo de máximo esplendor del Imperio Español.
Se querían quitar, pues eso, al emperador o a Felipe II, por no ponerse ellos. El espíritu aventurero de cualquier emprendedor, soñador, nada tiene que ver con los esquimadores arrogantes y crueles. Toda esta visión colonizadora, civilizadora, bueno, no sé si colonizadora, la verdad, civilizadora sí, contra las razas consideradas inferiores podía pensarse que son la antesala del nazismo. Algo que tendría que hacernos pensar en la actitud de dirigentes y ciudadanos del País Vasco de Cataluña, amén de algún que otro territorio con ínfulas independentistas peligüeñas, anómalas e insolidarias. Y con esto quiero decir que, bueno, que lo contrario pues es la unión, es la tolerancia, es el respeto, es pues el hacer las cosas de manera bonancil y me voy a parar ahí. Espero que Muchas gracias, doctora Marusha. Le paso la palabra ahora a nuestro querido amigo Patricio Lons, que insisto, si no lo conocen, conózcanlo, porque es de verdadero renombre. Y estoy convencido que les deleitará con su discurso. Bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente a Cesario, que desde que mi abuela hablaba bien de mí, nadie hablaba tan bien de mí, así que muchas gracias. Hace ya años que me decía, tenés que venir a Gascuña, me llevó antes a Castejón y a ¿dónde más parece? Castellón, perdón. Y me hablaba de su Toruño, y la última vez me dijo, tenés que venir a Gascuña mientras me mostraba un cuchillo de cocina recién comprado, que vamos a Gascuña, no vamos a andar discutiendo. Así que estoy muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias a mis hermanos de Colombia que también han facilitado mi viaje, al señor alcalde de Gascuña, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar con su presencia. Y además, quiero agradecerles a todos porque este viaje me ha permitido encontrarme con dos queridos amigos y hermanos, Jaume y Miquel, que se vienen de Barcelona y de Alicante, que somos amigos hace muchos años, pero por primera vez nos pudimos estrechar en un abrazo fraterno gracias a ustedes hoy al mediodía. Así que muchísimas gracias al pueblo de Gascuña. En otro plano, para mí estar en Gascuña es importante, porque bueno, me contó Cesario la historia de aquellos primeros franceses, y esos gascones son primos de mis primos bearneses, cruzando los Pirineos, y además el escritor más importante de Argentina, José Hernández Porredón, era mitad español y mitad gascón. Escribió un libro que se llama Martín Fierro, se los recomiendo, es altamente adictivo, es un poema maravilloso, y describe las desgracias y vicisitudes de los gauchos argentinos a partir de la independencia. El leer en verso la historia de los gauchos del Río de la Plata nos hace entender qué fue lo que pasó tras la independencia. La independencia de América no es simplemente que un país se independiza porque previamente existió. Es decir, Argelia un día se separa de Francia, pero Argelia tenía una historia previa, entonces pudo tomar decisiones de construcción de Estado. Dijimos, la parte de ahora somos islámicos, se habla árabe, y los franceses blancos se tienen que ir. Y todos los pinois franceses estuvieron bien. Cuando se produce la secesión de América, yo siempre digo que en América se produjo una secesión y no una independencia, porque Argentina no existía previamente España ni México, por más que le duela a la señora Claudia Sheinbaum, que como notarán tiene un apellido azteca de Lituania, pero por ahí anda la cosa. No hubo un Adán y Eva argentino, sino que fue España la que trajo la civilización y nos trajo el orden romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa a tierras donde había tribus dispersas que no tenían conciencia ni de nación ni de continente. Es decir, la mayoría de las tribus no sabía que América era un continente y que a su vez estaba separado por agua de otro continente. De hecho, un indio araucano no tenía ni la más remota idea que existían los Sioux,
y los apaches no sabían que existían muchas cubas. Entonces fue España la que otorgó una lengua franca y con el cristianismo les otorgó un sentido de vida. Es decir, el indígena precolombino era un hombre con angustias de vida, porque no sabía por qué estaba en este mundo. Sus antepasados en algún momento habían cruzado el estrecho de Bering, otros posiblemente llegaron por la Polinesia. Son las dos teorías más aceptadas, pero se han hecho pruebas de ADN de algunas tribus americanas que tienen sangre de Mongolia. Y me decían un argentino profesor de chino que él, hablando chino, se entiende con las tribus del norte argentino, los huichis y los tobas, donde ha encontrado no solo raíces de chino, sino de un japonés antiguo. Con lo cual, cuando me hablan de pueblos originarios opuestos a los pueblos españoles, estamos hablando de un verdadero disparate. Así que mis tatarabuelos que llegaron de Europa a América, y ya mis chorros españoles, si tuvieron una tierra donde cumplir sus sueños, enamorarse y construir todo lo que deseaban, fue gracias a que España llegó a América y sentó la civilización. Por eso siempre decimos que Isabel la Católica une a los pueblos peninsulares, pero también es nuestra primera reina de Indias. Y todavía estamos esperando que se haga justicia con su canonización tan postergada por tantos motivos inicuos y egoístas. Isabel la Católica, con la pragmática de 1497, crea la primera moneda fuerte y soberana del Estado católico, desplazando a los ducados españoles en el Mediterráneo y creando una moneda auténticamente soberana basada en un patrón grande de riqueza para la mitad del mundo. Yo creo que ese es uno de los motivos por los que no le perdonan y por lo tanto se retrasa su canonización, porque el Real de 8, acuñado en América, nos permitía crear riqueza constante y sonante para todos los pueblos de América. Para que se tenga una idea, la mitad del circulante mundial en el siglo XVIII se acuñaba en la Ceca de Segovia, México, Lima y en parte en Chile. Una vez producida la secesión de América, escuchamos cómo los pueblos de algunas provincias de la que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego llamada Confederación Argentina, luego República Argentina, se quejaban y extrañaban la sana administración española, lo cual nos llevó a un siglo XIX de guerras civiles. Entre los testimonios más curiosos que encontré, que se quejaban del drama que significaba la independencia de América y el movimiento revolucionario, me encontré con la familia Fernández Porredón, original de Galicia, y antepasados directos la familia Fernández Maradona, antepasados directos de Diego Armando Maradona. Ellos ya estaban, bueno, ustedes lo tuvieron acá jugando acá en España, en el Sevilla, ¿no? En el Sevilla, ¿no? En Barcelona, Messi, pero... Digo, ¿no? Pero no era catalana. Entonces, esos mismos criollos se dan cuenta del drama que significaba separarse de España. A punto tal, algo que se oculta y que se tergiversa la historia, es que las tribus indígenas, y he encontrado tribus desde el sur de lo que hoy es el Estado argentino y el Estado chileno, hasta las apacherías de lo que hoy es Estados Unidos, me encontré con decenas de tribus que siguieron luchando por el rey más allá de toda esperanza. Cuando uno ve la resistencia de los indígenas, parece esa resistencia desesperada como fue Leónidas en las Termópilas, o los alemanes en el 45, o acá en el Alcázar de Toledo, que dice: yo no me rindo y sigo en esta posición. Y vemos cómo las tribus, por ejemplo, de Pasto en Colombia, siguieron peleando hasta 1826, en que los últimos indígenas fueron masacrados por las tropas revolucionarias, que eran en su mayoría británicas. Uno nunca sabe por qué. Cuando uno tiene problemas digestivos, se encuentra con un británico. Por eso,
Si alguna vez usted se pelea con su mejor amigo o le duele la cabeza, fíjese si el día anterior no hablaron con un británico, porque por lo general viene por ahí la gana. En Chiloé, archipiélago de Chiloé, que es al sur de Chile, una zona muy fría, un lugar con una arquitectura madera muy particular, muy linda. Los indígenas luchaban hasta 1826. Veían que no iban a poder recibir refuerzos, son rodeados por las fuerzas chilenas, pero que tampoco los podían derrotar. Finalmente se pactó no una rendición, sino de posición de actitud, y los indígenas le dijeron: bueno, ya que no va a venir España, nos vemos obligados a ser chilenos, pero no entregamos pabellón. Los indios de Chile jamás entregaron los pabellones españoles. Así que, si alguno se encuentra con un chileno anti-español y nacionalista, recuerdo leer que sus antepasados en 1826 no pensaban como él. Al día de hoy, cuando hay algún reclamo por impuestos o lo que fuese, los habitantes de Chiloé, el alcalde de Chiloé, le recuerda al gobierno de Santiago de Chile que ellos fueron chilenizados a la fuerza. Pero, como no les alcanza con decir eso, sacan las aspas de Borgoña, y como tampoco les alcanza, hemos visto al alcalde de Chiloé salir con la roja igualda. Con lo cual se imagina que para el presidente de Chile debe ser un manojo de nervios. Hace pocos años vi una entrevista a un sacerdote de esa zona y él dijo: yo tengo 3 nacionalidades. Una, la huiliche, porque soy indio de raza huiliche. La segunda, la chilena, porque es el estado al que pertenezco. Y la tercera, la española, porque soy un sacerdote de la Santa Iglesia Católica. O sea, fíjense cómo esos indígenas le agradecen a España, todavía hoy, 2 siglos después, el haber podido conformar una identidad. Los indios en la actual Argentina lucharon hasta 1832, haciendo flamear la gloriosa Zampa de Borgoña, hasta que en 1832 le prometen respeto a sus vidas y se rinden, y cuando se rinden fueron masacrados. Al día de hoy, Valdivia en Chile y en Chiloé todavía tiene como emblema de su región y de sus equipos deportivos la Cruz de Borgoña, y recientemente una boxeadora de Chiloé ganó un título mundial y en vez de banderarse con la bandera de Chile, se banderó con la Zampa de Borgoña. Yo sé que aquí es una bandera que tiene cierto color político, etcétera, etcétera, pero algún español me dijo: no me puedo venir con esa bandera, y yo dije: mire, discúlpenme, pero la Zampa de Borgoña es bandera del ejército argentino, cosa que me enteré que los españoles no sabían. La Cruz de Borgoña es bandera del regimiento número 1 de Infantería Patricios, que se creó en el año 1806, previendo la segunda invasión inglesa a Buenos Aires. Buenos Aires fue invadida por Inglaterra en 1806 con 1.600 hombres, dominaron 46 días y los expulsamos con la ayuda de hombres, mujeres, niños empujando cañones, y nuestros hermanos de Montevideo, del cuerpo de Miñones y de Blandengue de Montevideo, que cruzaron el río de la Plata para combatir junto a nosotros, y luego llegaron tropas del Paraguay, armas del Perú, tropas del Alto Perú, hoy Bolivia, y hermanos de Chile que también vinieron a combatir junto a nosotros, más miles de indígenas que se presentaron. El Regimiento 1 combate en 1807 y también combatió gloriosamente en 1982, que fue obviamente una situación dramática porque era un regimiento que había derrotado al Regimiento 71 de Highlanders, regimiento que venía de derrotar a Napoleón. Producir, por lo tanto, se imagina que la guerra de Malvinas no se quería entregar, quemaron por supuesto todos los emblemas para no entregarle a los ingleses. Pero quiero recordarles a los españoles que la última gran victoria del Imperio Español fue en Buenos Aires. Y que los gauchos argentinos, cuando atacaban a la tropa del 71 de Highlanders, lo hacían al grito de Navas de Tolosa: Santiago y Sierra España.
nuestras mujeres gritaban ¡Viva el rey!, obligando a su marido, porque no faltaba el que era comerciante, dijo ya que estoy arreglando con los ingleses, y las mujeres no solo, algunas llegaban a cerrar la puerta de la habitación diciéndole que no iba a haber más favores de alcoba, se explica solo, ¿no? Y en algunos casos directamente les cerraron la puerta de calle y les daban por la ventana una bolsa con comida y dijeron, seguía hasta el norte de Buenos Aires que viene Liniers con tropa. Por lo tanto, creo que el ser argentino, el ser español o ser uruguayo, en realidad son simplemente nombres de una misma civilización. No somos cosas diferentes. Tenemos tonadas diferentes, pero la tenemos en Argentina, acá ni hablar. Pero en Argentina también. Usted escucha un cordobés de Argentina, habla totalmente diferente a uno de Buenos Aires. Y todavía hoy los cordobeses más hispanistas me recuerdan que Córdoba se llama Córdoba de la Nueva Andalucía, hoy República Argentina. Lugar donde nació además Gutiérrez de la Concha, que fue el general más condecorado del ejército de España. El hombre, el soldado más condecorado del ejército español, nació allá en el Río de la Plata y recibió 9 laureadas de San Fernando. Creo que Villar de Astray tenía 2. Bueno, Gutiérrez de la Concha recibió 9. Entonces, yo he preparado un discurso, una clase, pero como saben, hacer que el argentino hable poco, digamos que estamos tratando de hablar de la ciencia ficción, ¿cierto? Así que discúlpenme si me voy un poquito por las ramas, pero en realidad lo que quería hacerles entender es que nos seguimos sintiendo parte de la misma patria. Ya hace más de 10 años empezó mi incursión en la televisión argentina y en este momento me han hecho a esta altura más de 300 entrevistas en televisión y 1000 en radio, donde hemos empezado a recordarle a los argentinos que somos hijos de España y que España es nuestra madre patria. Algo que en realidad siempre se nos había inculcado en la escuela. Yo era muy chico y a mí me decían en la escuela, primero que me tuve que estudiar la historia, obviamente, de Cristóbal Colón y cómo había sido su expedición en detalles. Tuve que estudiar la historia de los reyes católicos, de los Trastámara, de los Austrias mayores, de los Austrias menores, de los Borbones y de todos los virreyes del Río de la Plata. Y me decían en la escuela que yo tenía una patria que se llama Argentina y una madre patria que se llama España. Concepto también que me enteré que muchos españoles no saben que nosotros le llamamos madre patria. Pero así se sentía. Y toda la historia de independencia nunca nos dijeron que era una guerra contra España, que no existió nunca, sino que era una guerra entre criollos y realistas. Perdón, ¿está muy fuerte el volumen de esto? No, está bien. Me alejo, ahí está. Bien, muchísimas gracias. Ese sentimiento perduró en el criollo y los últimos indígenas lucharon hasta 1839. Fíjese hasta qué año, que ahí es donde se rinde el general realista Antonio Navarra Huachaca, obviamente por su nombre se dan cuenta que era indígena, posiblemente de origen inca, en la región del Perú, diciendo que tampoco se iba a rendir, que no iba a entregar los pabellones. Eso ha servido para que hoy la Cruz de Borgoña sea bandera en 5 unidades del ejército argentino. Y en este año, Argentina ha honrado a España he encontrado 5 congresos hispanistas a lo largo de la Argentina. Yo estaba invitado a participar, pero bueno, voy a estar en España, no va a ser posible. Pero además, el gobierno argentino ha emitido un video el 12 de octubre reivindicando el descubrimiento de América. El ejército argentino hizo un desfile de cerca de 5 kilómetros dentro de la ciudad de Buenos Aires con el regimiento Patricios, desfilando al son de Marcha Granadera, que pasa musical del himno de España, si mal no recuerdo, y con la zapa de Borgoña. Y a su vez, la vicepresidenta de la Nación ha estado acá de visita en Madrid en estos días para visitar a la expresidenta María Teresa Martínez Perón. Como ven, pero no solo eso, en la ciudad de Luján, que lleva el nombre por el teniente Luján, de aquí de España, el alcalde Leonardo Boto, que es hijo de asturianos y gallegos,
decidió hacerle un homenaje a España con toda una recreación de los regimientos históricos, con un discurso que es una clase contra la leyenda negra, y hizo izar la zapa de Borgoña, la bandera argentina y la bandera de la Santa Sede. Me pregunté en español por qué la Santa Sede, y será porque Isabel y Fernando nos trajeron el Evangelio, ¿cómo que va a ser? Pero esa fue la idea del alcalde Leonardo Boto. Ayer llamamos intendente, pero Leonardo le encanta que diga alcalde, así que vamos a mantener la forma española. Y en estos días el homenaje que se hizo en España, en Luján, donde está la basílica de la patrona de Argentina y Uruguay, ha sido realmente muy emotivo y está en las redes sociales, y por supuesto lo pueden encontrar en mi canal. A todo esto, ¿cuántos no están suscritos a su canal que se llama Historia con Patricio Lanz? Por levantar la mano. ¿Vos qué? Tú, bruto, hijo mío. Bueno, me van pidiendo me los comunican. Ahora, yo quiero contarles algunos detalles, lo voy a hacer más corto, sobre el general Agustín Agualongo. Agualongo era mestizo, mitad español, mitad indio. Muere en 1826, fusilado por las tropas de Bolívar. Y aclaro que el grueso de las tropas de Bolívar eran británicas. Bolívar peleó con 7.500 británicos, entre marineros, espías que tenía, soldados, toda la fusilería que usó, todo el armamento era británico. A cambio les regaló la minería de Perú, de Colombia, y lo que quisiera. ¿No? ¿Qué hable más bajo? Perdón, ahí no puedo. ¿Y ahí se me escucha? No, acá. Dame. Así que en esto quiero homenajear a Pablo Victoria y a Mabel Sánchez, dos amigos de Colombia que acaban de fallecer, ya están en la casa del Señor, y dieron testimonio de lo que es la civilización española en Colombia. Y para mí, Agualongo es un héroe y un peregrino para imitar por los jóvenes de la hispanidad. Es decir, yo veo en el espíritu español un espíritu peregrinante, que comenzó hace 2000 años en el Pilar de Zaragoza. Santiago, evidentemente, no se sentía muy cómodo, decía: acá no me escucha nadie, hablo, nadie me escucha, parezco argentino que hablo al puente, nadie me escucha. Y bueno, como para Dios las cosas no son difíciles, el don de la bilocación de la Virgen le dijo: quédate. Y de ese momento, si se fijan, sus ancestros, y míos también, yo tengo sangre vasca, aragonesa y gallega por lo menos, peregrinaron en un desarrollo de la civilización humana que no tiene parangón. Como los españoles no les alcanzó con pelear contra los romanos, produjeron 3 Césares, 3 emperadores de Roma. Produjeron filósofos como Séneca, Córdoba. Y luego unificaron la península, y ya que estaban de paso, se lanzaron a descubrir el resto del planeta. Alrededor del 60% del planeta fue pisado por soldados españoles. De ahí esa frase que dice: no hay un palmo de tierra del mundo sin la tumba de un soldado español. Eso a mí siempre me sorprendió desde chico. La primera que tomo conciencia de que éramos hijos de España, cuando me dan en un formato de cómic, o historieta decimos nosotros, la historia de San Fernando, Fernando III, rey de Castilla y León. Y yo me di cuenta que ese rey tenía que ver conmigo. En el dibujo, aunque me acuerdo que está un soldado árabe entregándole el alfanje, el símbolo de rendición, y yo dije: bueno, el del alfanje no tiene que ver conmigo, y el otro sí. A partir de ahí nació un enamoramiento entre España y yo, enamoramiento obviamente heredado de mis padres, ¿no es cierto? Mi madre siempre defendió el legado español, que además marcaba el espíritu familiar, básicamente por la fe. Si ustedes hubiesen tomado un vecino de San Felipe de Montevideo en el año 1800, o de la ciudad de Trinidad y Puerto de Buenos Aires, o de Santiago de Chile, Santa Fe,
de Bogotá, San León de Caracas, etcétera, hasta California y hasta Manila, Filipinas, le hubiesen preguntado, ¿usted qué es? Ninguno hubiese dicho que era uruguayo, argentino, chileno, colombiano, venezolano, mexicano ni filipino. No. Todos le hubiesen dicho algo que hoy les gustaría raro. Soy católico y súbdito del rey. Esa era la identidad. Y con eso la gente en realidad era feliz, cosa que se oculta en la historia. Pero los testimonios que voy encontrando de aquella época eran de personas felices. Y los testimonios posteriores a la independencia son dramáticos y donde añoran la felicidad anterior. Es decir, en el año 1801, si hubiese existido el psicoanálisis, un psicoanalista se hubiese muerto de hambre, nadie lo hubiese necesitado. Les alcanzaba con las cosas como estaban. Y si bien el imperio cayó, fíjense cómo, de alguna manera, lo hemos continuado. Ya sea en el reclamo del siglo XIX, en algunas posturas muy concretas del siglo XX, y en este siglo XXI, donde hay un renacer de la hispanidad, lo vemos en Argentina, está comenzando en Chile y Uruguay, se ve fuerte en Perú, se empieza a ver en Colombia, lo vemos en algunos lugares de Centroamérica, y en México, bueno, ahí se están peleando, pero de alguna manera ya hay una semilla, y curiosamente, en el sur de Estados Unidos, muchos norteamericanos empiezan a reivindicar ese pasado español. Por lo tanto, yo soy muy esperanzado en lo que pueda llegar a ocurrir en este siglo XXI. Además les recuerdo que el Día de la Raza o Día de la Hispanidad, ahora le llaman Fiesta Nacional, fue una iniciativa que nació en Buenos Aires. Don Ramiro M. Maeztu, embajador del Reino de España ante el gobierno de Buenos Aires, se reúne en Buenos Aires con el sacerdote español Zacarías de Vizcarra, vasco, y empiezan a pergeñar lo que luego se convierte en el libro Defensa de la Hispanidad, que ya es autoría de don Ramiro. Al día de hoy, todavía en Buenos Aires, por lo menos una vez al año, hay alguna conferencia alusiva a don Ramiro de Maeztu, cruelmente asesinado. Por tal motivo, el presidente argentino, don Hipólito Yrigoyen, determina y decreta el 12 de octubre como Día de la Raza, no en un concepto genético, sino un concepto espiritual, del cual luego Vasconcelos desarrolla el concepto de raza cósmica. Por tal motivo, el presidente Hipólito Yrigoyen recibió la cruz de Isabel la Católica. Años después, el presidente Juan Domingo Perón, en un discurso que les recomiendo que lean en defensa de la hispanidad, que él describe con motivo de un aniversario de Cervantes, hace una clara defensa y una definición muy exhaustiva del ser español y del ser español en América. Si alguna vez ustedes mismos se preguntan qué significa ser español, les recomiendo lo pueden encontrar fácilmente en los buscadores, pongan discurso de Juan Domingo Perón sobre la hispanidad y les va a llamar la atención con qué precisión ese discurso describe la grandeza de España. ¿Cierto? Que dice, fue injustamente criticada por una mentalidad de tenderos cuando España tenía una civilización de héroes. En su mismo gobierno, la señora María Eva Duarte Perón dijo, la leyenda negra se creó en el mercado de los incautos y se hizo para engañarnos. Y se engaña el que quiere ser engañado. Por supuesto, su tercera esposa, María Estela Martínez Perón, eligió para su exilio autoimpuesto la ciudad de Madrid. Así que, como ven, las figuras más emblemáticas de la política argentina han hecho siempre una defensa de España, han hecho siempre una defensa de ese legado. Y bueno, después venimos cada uno de los profesores, intelectuales, aquellos que intentamos hacer una defensa. Que en el caso argentino es curioso, porque la defensa de la hispanidad se hizo en todo el arco ideológico. En Argentina ustedes pueden encontrar conservadores, absolutamente hispanistas, que todavía tienen la cruz de Borgoña en su partido, como intelectuales de izquierda. De hecho, han habido marxistas como Manuel Ugarte, Jorge Abelardo Ramos y Blas Alberti, que han hecho una fuerte defensa no solo de España, criticando incluso el indigenismo, sino que han hecho una fuerte y marcada defensa de la Iglesia. Lo cual es curioso porque todos vienen de la izquierda. Y por supuesto, el nacionalismo argentino es absolutamente hispanista y católico. Hay un nacionalismo católico que también defiende España.
Así que como ven, de izquierda a derecha, Argentina siempre ha producido intelectuales en defensa de la hispanidad. En el caso mío, de mi familia, yo quiero hacer un poco un homenaje porque el primero de mi familia del siglo XII cruzó los Pirineos para luchar junto a Alfonso el Batallador contra los moros. Bueno, luego se volvió a sus pagos en Francia. En el siglo, cuando vino la Revolución Francesa, antepasados míos tuvieron que escapar a España, se instalaron en Zaragoza y cuando las tropas napoleónicas atacaron Zaragoza, mi familia francesa peleó junto a las tropas españolas contra las tropas invasoras. Se digo porque en Zaragoza me decían que los porteros, así que los apellidos franceses, mira, acá los franceses rompieron esto, acá se robaron aquello. Al final yo parecía culpable. Después me ofrecían croissant, cosa que yo no entendía. Pero bueno, díganme media luna. Pero yo le dije, les recuerdo, además está testimonial con documentos. Bueno, el tercero de mi familia soy yo, que crucé la Mar Océana para defender España, porque, por supuesto, me indigna cuando en Argentina salen discursos de leyenda negra contra España, pero me indigna más cuando veo hijos de la península traicionando y apuñalando a nuestra madre patria. Eso, yo ya le he dicho esto a algunos españoles. Discúlpeme. Vamos a sacarnos esto, no creo que vaya a dar nada. Esto se lo he dicho a algunos españoles acá y allá también. Cuando ustedes critican a España, no es una crítica local. Porque usted que tiene que opinar, usted es argentino, no tiene nada que ver. Claro, como si mi lengua materna hubiera sido el tailandés, el camboyano, sí, como que no tengo nada que decir. Yo le digo, cuando ustedes insultan a España, nos insultan a nosotros. Cuando ustedes apuñalan a España, apuñalan a nuestros hermanos de Nicaragua, de Colombia, de Chile, de Argentina. Así que tengan muy en cuenta lo que dicen, porque el daño que ustedes se hacen a sí mismos nos lo hacen a nosotros. Y cuando vienen con separatismo, que me parece una cosa desopilante, algo que nos llama mucho la atención a los americanos y que en cierto modo nos choca, recorrer calles en Pamplona, Valencia, Cataluña, viendo con las lenguas locales. Nosotros sentimos un poco de aprensión porque nosotros le agradecemos a España y a la lengua castellana que haya unificado nuestro continente, que ustedes pueden caminar desde la Antártida de Argentina y Chile hasta Miami hablando la misma lengua. Y eso no se da en ninguna parte del mundo. Cruzamos un poco acá el camino y estamos hablando en portugués y a no muchos kilómetros hablamos francés o hablamos húngaro. Bueno, en la distancia que hay desde Lisboa hasta Varsovia, en América no se cambia de lengua y en muchos casos ni de religión. Entonces realmente, y de hecho hay países que nos miran, por ejemplo, los orientales nos miran como una unidad. Los rusos también nos ven como una unidad. Ellos no ven una diferencia entre un mexicano y un argentino. Y nosotros estamos viendo ficciones de diferencias. El doctor Julio González, historiador argentino, que es un poco el primero que nos impulsó a todos a investigar, dijo, mirá, desde la independencia los pueblos de América tenemos soberanía cromática y musical. Tenemos bandera, tenemos himno, pero no tenemos una auténtica soberanía. Soberanía sí tuvimos junto a España. Una sola moneda, un solo rey, un sistema legal, sin necesidad de constituciones. Los pueblos de América, desde la separación de España, han escrito decenas y decenas de constituciones sin respetar una sola. Bueno, la pegaron bien con la constitución, más o menos es igual desde México hasta Argentina, no, son todas diferentes, hay aspectos absolutamente disparatados y por supuesto se ha cambiado de acuerdo a la conveniencia de los gobiernos de turno. Por España no necesitábamos una constitución, teníamos tradición. Y los pueblos primero son tradiciones, después son estados. Es decir, la sumatoria de usos, hábitos, costumbres, leyes, ingenio de vida, religión, todo eso permitió que España construyera una civilización muy fuerte. Por eso es mucho más serio ser español que ser inglés, e incluso que ser francés o alemán. Por lo tanto, cuando algún español me venga con un complejo de inferioridad, le digo, mirá, es muy simple, mirá las paredes de cada rincón de España, las piedras de España
te hablan de una grandeza que otros países no tienen. Tal vez los italianos tienen algo más o no sé qué arriba, pero los franceses están detrás y los ingleses allá lejos de hace tiempo. Ninguno tiene la grandeza arquitectónica, la grandeza del saber y la grandeza artística. Mi esposa estuvo hace 40 años aquí en Inglaterra, le invitan al Museo Británico y todo el terror dice, esto vino de Grecia, esto de Egipto, y ella contó, perdón, le hemos visto británico, hablar para ver de griego cuando voy a Atenas. Bueno, parece que el tema de los artistas propios era medio raro. Y los ingleses, obviamente, cuando vienen acá y ven un museo todo con arte español, empiezan a preguntar de qué país es esto. No, es todo español. Entonces, lo que produjo España no lo produjo ningún país. De ahí que yo entiendo a veces que la maraña de medios de comunicación y de trampa y de engaño es muy fuerte en España. Y a veces tenemos que venir de otro lado. Pero fíjense la definición que hizo el pensador francés Hipólito Taine cuando dijo: hay un momento superior en la civilización humana, la España, al 1500 al 1700. El siglo de oro español, que como España lo hace todo lo grande, duró 200 años, decimos el siglo de oro, son 2 siglos, de alguna manera continúa en América, produciendo gran cantidad de plumas, a pesar de los problemas económicos y de guerras civiles y enfrentamientos que tuvimos posteriores a la independencia. Para que se den cuenta, Perú tuvo 9 guerras después de la independencia. Perú había sido la primera potencia del Pacífico. Con la independencia su economía bajó a la 15ª parte. Es decir, supongamos un señor que gana 1.500 euros y tiene todo su presupuesto de acuerdo a 1.500 euros y al mes siguiente pasa a ganar 100. El escalón económico en su vida familiar es terrible. Bueno, para que se den una idea, todo esto se desmenuza, se rompe y terminamos en una situación catastrófica. La destrucción del Imperio Español no solo fue mala para nosotros, sino que fue mala para Europa y para los pueblos de Asia. China e India tenían sus economías complementadas con nosotros y a partir de la independencia nuestra desaparece el real de 8, la moneda de plata u onza de plata castellana en nuestras tierras, y China e India entran en una crisis económica que le permitió a los ingleses meterse en sus países y provocar una matanza por hambre en India entre 20 y 30 millones de personas, la primera hambruna que provocaron. Después siguieron hambrunas en India provocadas por Inglaterra. En la Segunda Guerra Mundial hubo 6 millones de hindúes que murieron de hambre también. Y 10 o 20 o hasta 30 millones de chinos que murieron por opio. Acá me están poniendo el programa. Así que fíjense cómo la destrucción del Imperio Español provocó semejante daño. Pero quería cerrar con esto. El siglo de oro español se continúa en América y ustedes pueden ver cómo los poemas en América son lo que se llama poemas carolingios, basados en una métrica y un homenaje que tiene que ver con Carlomagno. Y el gaucho argentino sabía que tenía que ver con el emperador. Entonces fíjense cómo el legado español continúa en nuestros hombres y a pesar de la crisis económica que dije antes, Hispanoamérica siguió produciendo literatos y grandes plumas. Vasconcelos, que nació leyenda negrista, se dio cuenta del error e hizo una defensa magnífica de cada uno de los virreyes de España en lo que fue el virreinato de Nueva España. Y así lo hizo públicamente en la televisión y en discursos. Hemos producido grandes escritores, pocos premios Nobel. Un día le preguntaron a Borges, todos los años lo ponen de candidato para el premio Nobel de Literatura, pero nunca se lo dan. Es cierto, todos los años me nominan para el premio Nobel y nunca me lo dan. Debe ser una tradición escandinava. Y ahora vemos que le han dado el premio Nobel de Economía a un economista que parece que critica que los problemas de América se deben a la colonización y a las disparates que bueno, vamos pronto a responderle. Pero sí hemos producido plumas, y si ustedes se fijan, los poemas que se escribieron en territorio argentino y chileno siguen describiendo esa España eterna. Así que un día, vuelvo a nombrar a Borges, él dijo,
Buenos Aires se me hace eterna como el agua y el aire. Yo creo que España, a mí España se me hace eterna como el agua y el aire. Así que, queridos amigos, quiero decirles que los argentinos de bien estamos orgullosos de tener sangre española. Y como dice el dicho español, es de bien nacido ser agradecido. Así que los buenos argentinos y los buenos colombianos que a mí me acompañan hoy aquí, estamos orgullosos de haber tenido a Isabel y Fernando. Nos molesta mucho la leyenda negra, sobre todo hecha por españoles. Y estamos luchando a brazo partido en América para rescatar ese legado. Y en Argentina es cada vez más fuerte. Estamos haciendo mucho empuje entre distintos profesores, intelectuales. Nos hemos abierto paso en los medios de comunicación y aquí seguimos. Y como lo he dicho muchas veces, en la guerra de Malvinas nuestros pilotos se lanzaron de cabeza sobre la flota pirata al grito de "por la Virgen de Loreto". Y la base más importante donde pegaban nuestros halcones está en Bahía San Julián, donde la misión de Hernando de Magallanes hizo pie por primera vez en nuestra tierra y se celebró el 1 de abril de 1520, el Domingo de Ramos, de parte del padre Valderrama natural de Écija, la primera misa en territorio que luego se convirtió en Argentina. De esa misma Bahía de San Julián, 486 años después, nos lanzamos a tratar de romper la flota pirata y les aclaro que por lo menos la mitad de la flota quedó maltrecha. Y me despido con la frase del teniente Néstor Esteves, oficial de la compañía de comandos, que al igual que el Cid Campeador que venció a los moros del Pueblo Muerto, su cuerpo ya inerte salvó la vida de otros soldados recibiendo balas de fuego enemigo, y él escribió a su padre antes de morir: papá, le deseo por ser argentino, católico y de sangre española. Yo quiero acá homenajear a mis padres, Julio Noche y Angélica Fernández Ortiz, que ya han fallecido, y le digo lo mismo a mis padres: papá, mamá, gracias por haberme hecho argentino, católico de sangre española. ¡Viva España! ¡Viva el pueblo español! ¡Viva Argentina! Muchas gracias, profesor Patricio. Muchas gracias, profesor Patricio, magistral, y estoy convencido que a todos ha quedado muy satisfechos por lo que ha dicho. Y yo quería, al hilo de lo que como han dicho tantas cosas, pero en particular centrándome en el tema de los naturales de América, que fueron nombrados las leyes de Indias, los naturales, tengo una gran satisfacción y la quiero compartir. Resulta que yo tengo contacto por estos medios con un indio aymara, con el cual pues voy teniendo relaciones, y el otro día me dio una gran ilusión. Sería por supuesto cosa suya, pero me dijo: le nombro aymara honorífico. Y yo, pues muchas gracias, me sentí muy satisfecho. Y con esa satisfacción le paso ahora al coronel Javier Rodríguez el micrófono para que nos diga brevemente pues algo que nos va a ser de mucho interés. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias por permitirnos estar acá. Después de esta charla magistral y preceder aquí al profesor Patricio Lón, pues se me es difícil llegar a ese nivel, pero voy a intentar transmitirles un mensaje desde Colombia en razón al conflicto armado interno nuestro que vivimos está marcado desde 1962-64 y que en algún momento se llegó a una firma de acuerdo de paz en el año 2016 con un solo grupo armado ilegal como son las FARC. Y desde ese entonces se estableció que el conflicto armado colombiano se estableció desde 1985 hasta el 2016. Y quiero transmitirles una serie de datos estadísticos que nos reflejan la crueldad de este conflicto. Colombia ha creado una serie de instituciones
para poder llevar esa cuantificación de las víctimas y para hacer su búsqueda de reparación integral y efectiva. Y en esa cuantificación, a hoy, fecha de diciembre del 2023, llevamos más de 9.500.000 víctimas del conflicto armado interno. Pero además de esas 9.500.000 víctimas, las fuerzas militares y la fuerza pública tienen aproximadamente 470.000 víctimas, de las cuales estos grupos armados ilegales le han infringido el derecho internacional humanitario a los miembros del Ejército Nacional, en específico al Ejército, por la acción de la crueldad de las minas, que es una grave infracción al derecho internacional humanitario. Tenemos más de 15.000 hombres de las fuerzas militares que han caído en campos minados. De esos 15.000, casi un 50% perdieron su vida en el campo de combate. Y a mí como soldado me tocó estar ahí para ver sufrir, para ver ese sufrimiento y esa crueldad, y sobrevivir a más de una acción de estas. Pero además de esos casi 50%, los otros 50% son personas que perdieron una pierna, 2 piernas, sus brazos, quedaron con unas secuelas y unas heridas muy grandes y traumas muy fuertes. Y mi tarea hoy también, en medio de este proceso tan hermoso que ha surgido de la hispanidad, que hoy soy un aprendiz y aquí al lado de estos grandes maestros voy conociendo, voy aprendiendo y voy sumándome a esta causa tan hermosa, pues es de visibilizar e identificar a los militares miembros de la Fuerza Pública de Colombia. ¿Por qué? Porque todos los días, en eso que se llama leyenda negra, pero hoy nosotros lo llamamos la posverdad, quieren invisibilizarlos, quieren criminalizarlos y quieren hacerlos culpables de lo que no son culpables. Nosotros vivimos una guerra, estamos en un conflicto armado interno y los soldados de Colombia están defendiendo la democracia, la estabilidad de las instituciones, la soberanía. Pero, claro, en medio de este conflicto tenemos más de 7.500 miembros de la fuerza pública que en el marco no han regresado a sus casas. ¿Y quiénes son estos culpables? La FARC, el ELN, el EPL, el M-19, las Autodefensas Unidas de Colombia, que tienen concordancia con todo ese progresismo internacional, con ese foro de Sao Paulo, como hablamos aquí, y que en ese orden mi tarea es dignificar a los miembros de la fuerza pública, viajando y acompañando el proceso de la hispanidad, que para mí es un orgullo y un honor tener este sentimiento de gratitud hacia ustedes como España, pero también de mostrarles la realidad que vive Colombia. Hoy en día, le venía comentando, tenemos un proceso de más de 240.000 hectáreas de cocas cultivadas en Colombia. ¿Por qué? Si nosotros, en el caso mío, yo entré al ejército en 1988 y lo único que hacíamos combatir al narcotráfico, a estas guerrillas. Y en esa época, en el 88-90, habían más o menos cultivadas 80.000 hectáreas, 90.000. Y hoy, al año presente, 2024, el último conteo del CINCE, que es el que lleva por parte de las Naciones Unidas ese control, lleva establecidas más de 240.000 hectáreas en Colombia. Se imaginan la producción y la cantidad. No estoy hablando mal de mi país, estoy hablando mal de quienes están dirigiendo y organizando para combatir esta amenaza que es mundial. Y no porque hable mal, sino porque es un fenómeno mundial que tiene que estar a la luz de todos los días, porque nuestros soldados aún están en el campo de combate. Y entonces yo me pregunto, y le pregunté hace 2 años aquí en Torrevieja, en un foro internacional de víctimas que participé, que vine desde Colombia, y que cada día voy conociendo más España y voy agradeciendo más. Y alguien se me acercó y me dijo, la FARC, ¿por qué el Ejército Nacional no cubrió las áreas que dejó las extintas FARC? Y yo le dije, miren, porque las FARC nunca abandonaron sus áreas de retaguardia estratégica, nunca entregaron las milicias bolivarianas,
nunca entregaron las rutas del narcotráfico, nunca entregaron los dineros que obtuvieron del narcotráfico y nunca van a pagar por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante el conflicto. Y porque los que hoy en día están en armas, que llaman ser disidencias, dicen que los que firmaron el acuerdo eran los disidentes. Y hoy esas personas están en el Congreso de la República legislando. Por consiguiente, quien es, no deja de ser. Y que estos grupos que cada día han mostrado un interés de negociación para llegar a un acuerdo de paz, es reposicionándose y potencializándose para cumplir el objetivo final que tienen, que es la toma del poder por todos los medios de lucha. Para el año 2002, la FARC tenía 27.000 guerrilleros hombres en armas. Al término del 2010, que se llamó la política de seguridad democrática y la política de consolidación de la seguridad democrática, la FARC tenían 7.500 hombres en armas. Se llegó a un punto de inflexión 2002 al 2010 para ellos entrar a ese proceso de negociación. ¿Pero para qué fue? Para potencializarse, para rearmarse y para tomar esa forma política de estructurarse a nivel internacional. Claro, con apoyos como Venezuela, Nicaragua, Cuba y estos países que vienen con una historia muy grande de este proceso. Yo vengo a contarles algo que hoy estamos viviendo, porque hoy en día la FARC tiene casi los mismos hombres que en el año 2016 firmaron el tal acuerdo de paz. Y por consiguiente, ¿en dónde queda ese acuerdo de paz? ¿Y en dónde quedan los militares miembros o los miembros de la fuerza pública que hoy día están juzgados a través de la justicia transicional? Hicimos un ejercicio académico. Yo no soy el académico como el nivel que tienen aquí el profesor Patricio y los que integran la mesa, pero hicimos un ejercicio académico de construir un documento que se llama El poder de la coca en la región del Catatumbo, los efectos de una economía ilícita que sustentó la guerra de las FARC. Y antes de firmarse el acuerdo, como ellos ya sabían que se iba a hacer un plan nacional de erradicación y que iban a pagar unos subsidios por esa erradicación, ¿qué hicieron? Cuando termina el periodo del 2010, en la región del Catatumbo, que es una región en los Santanderes de Colombia, existían cultivos de 8.000 a 6.000 a 8.000 hectáreas de coca. Hoy en día, esa misma región, para el año que se firmó el acuerdo, tenían 16.000, o sea, será multiplicado. Ese acuerdo inmediatamente nació inviable. ¿Pero para qué? Para crear esas condiciones de inestabilidad, echándole la culpa al Estado colombiano que a las FARC no le cumplió y que por eso ellos iban a volver a las armas. Y no es cierto, porque como ya les comenté, nunca cumplieron ese acuerdo de paz. Por consiguiente, mi tarea, y cuando vengo, porque muy amablemente Cesario me dijo, por favor, háblenme de eso. Yo le voy a decir que usted le comente a mi pueblo o en el lugar donde vamos a estar, coméntenle el conflicto interno colombiano. Y yo le dije, bueno, pues ahí le tengo unos datos y unas referencias para que entiendan que estos grupos armados de la ley como las FARC y el ELN, por más que ellos digan querer la paz, que es una forma de distracción, nunca van a querer la paz. Ellos van a querer ese poder totalitario, semejándose a Cuba, semejándose a Nicaragua, semejándose a Venezuela. ¿Qué va a pasar con Colombia? Pues es una gran enigma, es unos escenarios críticos que Dios quiera por la Virgen, la Reina Católica, nunca se lleguen a dar esos escenarios críticos y que podamos restablecer el orden en Colombia y que los lazos entre España, Colombia, a través de la hispanidad y a través de ese proyecto hermoso que nos va a hablar ahorita mi coronel Hernán, pues realmente tengamos esos lazos estrechos de hermandad y que sigamos esas costumbres, esas tradiciones. Yo hoy observaba todos los encuentros de familia, compartiendo la comida, esa subasta tan hermosa que hace referencia a una noble causa como es de las almas benditas del purgatorio. Pues dice uno, hombre, es idéntico a Colombia en todos sus aspectos, en la iglesia, en la oración. Entramos a misa y las vírgenes que encontramos en la iglesia, la Virgen de Guadalupe, en todas las iglesias de Colombia está la Virgen de Guadalupe, que es una hermosa
Virgen que desde México nos irradia, que desde España promovió los viajes de Cristóbal Colón, de acuerdo a la historia que los que participamos en el primer Congreso Internacional en Cartagena en el mes de mayo fuimos a aprender y conocer. Pues lo único que nos queda es decirle, como dice Patricio, gracias. La verdad que es muy hermoso venir a conocer aquí este espacio y este momento y poderles transmitir lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Pero lo más importante, lo que yo quiero cerrarles a ustedes esta charla o estos 5 minutos que me permiten hablarles a ustedes, es la dignificación y la visibilización de los militares en este conflicto armado interno como Colombia, porque realmente no hay derecho que invisibilicen la memoria histórica, que creen una narrativa diferente y que creen la posverdad, que pues realmente los que van a ser buenos son los que fueron los malos toda la vida, y nosotros los soldados que los contuvimos y que mantuvimos con el dolor, con la sangre, con el sudor, vengamos hoy a ser los malos en Colombia y que nos van a hacer ser los malos en el mundo por haber actuado contra estas guerrillas que lo único que quieren es el mal para el mundo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si quieren hacer una pregunta. Falla mucho, le cambio las pilas. No, creo que está bien. Bueno, ahora que hicimos las preguntas de ustedes, trataremos de responderlas. Y si no sabemos la respuesta, podemos quedar ofendidos y nos vamos. Pero, perdón. Hay gente que vuelve a preguntar. Hay uno de Colombia. Bueno, no puedo con mi genio, perdón. Yo creo que como también así es agradable. Muy bien, Patricio. Fenómeno. Pero con tu permiso, le vamos a dar la palabra al coronel Edison González, que nos va a transmitir su sabiduría, que desde luego yo aconsejo que se esté muy atento, porque lo que nos va a decir nos interesa a todos. Adelante, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias, querido César Jarao, a su familia que nos ha acogido aquí en su pueblo. Hicimos una promesa desde Cartagena de Indias que queríamos viajar 8.400 kilómetros a visitarlos. Y dijo, voy a poner a Gascueña en el mapa del mundo de la hispanidad. Y se lo pidió a la Virgen y aquí estamos sentados el día de hoy. Yo creo que quiero siempre, primero hay que aclarar, los historiadores son ellos. Nosotros como militares somos profesionales en ciencias militares, mi coronel es contador, yo soy de administración de empresas. Usted dice, bueno, y es que la hispanidad también es para otras personas ajenas a la historia. Claro que sí. Hoy en día ellos han hecho posible que se despierten médicos, antropólogos, sociólogos, estamos hablando aquí de ingenieros, mejor dicho, todas las profesiones hoy en día, gracias al profesor Patricio Lons, gracias a César Jarao, que ya los libros están mencionando al otro lado del Atlántico. Podríamos decir que estamos haciendo un movimiento académico que tiene un propósito, y es pasar de la conferencia a la acción directa, pasar del discurso donde nos lamentamos y nos quejamos al propósito común. Y el propósito común se fija en varias palabras. En Madrid, hace aproximadamente 10 días, hablamos de renacimiento de la hispanidad. En América, desde hace rato estamos hablando de reunificación de la hispanidad. Sobra decirlo, cuando en la madre patria y en la península, la reunificación de la hispanidad se dio por primera vez cuando los reinos, por medio, creo que fue la providencia divina, y yo creo que uno de ellos fue el Camino de Santiago, que permitió que los reinos de España se unieran. Quiere decir que la reunificación para los españoles no debe ser nueva, no debe ser novedosa. Estamos hablando hoy en día, después de 1492, cuando ustedes, y digo ustedes, o nosotros todos, nos unimos y nos fusionamos en una sola familia hispana. 432 años.
Hoy en día, aquí en esta celebración, que no debe ser de un solo día, que debe ser de todo un mes y seguir celebrando y abriendo los ojos, hemos encontrado un camino que han abierto investigadores como Cesario Jarabo, Patricio Lons, María Elvira Rocabaré, Alberto Gil Ibáñez y otros tantos que desde América, México, Perú, estamos hablando de Colombia, de Argentina sobre todo, están haciendo que este movimiento sea ya imparable. Yo, antes que venir a dar una conferencia, una charla, simplemente quiero darles una noticia. La hispanidad ha despertado y la madre patria será defendida, y será defendida por hispanoamericanos que tenemos la gratitud, que tenemos la certeza y la seguridad de que madre es madre y hay que respetarla. Y esa madre llegó hace 532 años con ese legado de historia, cultura, lengua, credo, que son los valores más importantes hoy en día. Y estamos hablando de que, como soldados que somos, como militares que tenemos de pronto una experiencia en un conflicto, lo mencionaba mi coronel, supremamente sangriento, hoy en día en la madre patria, con orgullo y con la frente en alto, decimos: hermanos, aquí estamos, porque no vamos a permitir que nos sigan pulverizando y fragmentando como lo hicieron en las épocas de las independencias. Lo doloroso para el caso de Colombia, lo menciona mi coronel Rodríguez, es que hay un propósito de todas estas organizaciones que desde las ideologías, como menciona Maruxa, nos pretenden romper, nos pretenden dividir, porque estamos hablando de que el español, o de que España, la gran nación España, somos un cúmulo de masa crítica de más de 650 millones de seres humanos, que somos el segundo o tercer idioma en el mundo que se habla, que somos el 10% de ese PIB que producimos y que vamos a lograr que nos podamos mantener y que seamos de aquí en adelante, como lo dice el profesor Patricio, una masa que permita avanzar en este propósito. Creo que estoy hablando muy alto y entonces retiro el micrófono y se lo regalo a alguien. Creo que de esto nos permite a nosotros visualizar, ya para terminar, no quiero extenderme, quiero no abusar del tiempo y preferir darle espacio a las preguntas, y es que hemos hecho un congreso en el mes de mayo en Cartagena de Indias, un mes importante por diferentes aspectos, y allí compartimos el acuerdo para la reunificación de la hispanidad, acuerdo que nos ha de permitir conectar más de 18 países, más de 200 intelectuales, dentro de los cuales me honra tener aquí a Cesario, a Patricio, inspirador, que está en el cielo, el doctor Pablo Victoria, donde hemos decidido dar un paso hacia el camino adecuado, hacia el camino correcto, y es la creación de la Universidad Hispanista Reina Isabel la Católica, universidad que tiene que permitir volver a recuperar la educación sin ideologías y sin sesgos, que seguro nos va a facilitar que en cada pueblo como Gascueña hayan líderes como Cesario que han ido abriendo el camino y quitando la venda de los ojos. Simplemente ratificar que en ese gran propósito de la Universidad Hispanista, de seguro habrá una sede capitular en la madre patria. ¿Dónde será? Donde Dios lo permite, y estamos trabajando en ello. Pero también existirá otra sede capitular donde existió el virreinato de la Nueva España, no sabemos si será en México, en el sur de los Estados Unidos, de la Nueva Granada, de igual manera en Bogotá, donde pues nos hemos unido inicialmente un equipo, pero realmente la guía la llevan ellos, quienes han escrito y quienes han investigado y quienes han dicho lo que debemos seguir haciendo para que ese propósito de reunificación junte a todos. Lo hemos dicho de que esto será de intelectuales, pero también de aprendices, pero en sí de la comunidad en general, que dice: viva España, viva toda esta hispanidad junta, donde los odios y obviamente la fragmentación se tienen que acabar. Yo creo que la buena nueva de esta gran visita, que no solo se ha dado en Gascueña, también se dará en Valencia, en Granada, venimos de Madrid, de Valladolid, es simplemente compartirles y decirles: hermanos, aquí estamos para defender la madre patria, y que seguro allá al otro lado del Atlántico hay
no, pues podríamos decir que 550 millones de hispanohablantes, pero no olviden también que hay 250 millones de lusoparlantes. Y esa unión de esas dos razas que nacieron o crecieron juntas y que se mestizaron y que se unieron para conquistar el Atlántico y decir que había un más allá, seguro que lo vamos a lograr recuperando la educación superior, recuperando e influyendo en quienes son sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Y pues con esto termino diciéndoles muchísimas gracias por acogernos en Gascueña y que ya está en el mapa de la hispanidad. Muchas gracias, coronel. Tengo algo, Siempre. Cesario, perdón, para terminar, y es que como quiero aclarar aquí algo importante, y es que hoy en día los hispanistas ahorita se van a poner muy de moda, y quiero diferenciar los hispanistas intelectuales y los hispanistas aprendices. Pero en última terminamos siendo esto todo un gran ejército de hombres y mujeres que quieren empujar la carreta que a lo mejor permitió que la reina Isabel se moviera dentro de estas tierras hermosas por ello. Pero ante todo yo creo que decir que como soldado, ya hoy en día no soldado en actividad, hoy en día soldado del ejército, del Dios que ustedes nos enseñaron que era el que debíamos creer y confiar, del Dios que llegó con clérigos y sacerdotes, jesuitas y dominicos, pero que también llegaron intelectuales como ellos y militares por obvias razones que nos encontramos para dar el realce y la importancia de este hombre maravilloso que es Cesario Jarabo con su familia. Tenemos un presente de soldado, el cual tiene un mensaje bastante importante. Como soldado debo decirle que llevo mis botas salpicadas de recuerdos y en mi mochila el peso de la gloria. Gloria que todos ustedes llevan, porque Alonso de Ojeda, que nació en estas tierras, fue allá a esas tierras del Caribe, hoy en día Venezuela, hoy en día Colombia, en las costas, a decir: aquí estamos los españoles que nos han dejado ese gran legado que hoy queremos significar. Cesario, usted hace parte de esa gloria que debe tener en cuenta que representa lo mejor de ser español. Me ha emocionado y eso no puede ser. Bueno, pues ya me ha dejado sin palabras. Muy agradecido. Yo, por supuesto, usted sabe, mi señora esposa sabe, mis hijos saben, mis familias saben que no pararé hasta que me lleven con los pies por delante. Bueno, pues vale, ya me voy serenando, ya está bien, se lo tengo en cuenta. Y nada, yo ahora lo que doy paso a que los presentes hagan las preguntas que estimen oportunas y que no se olviden de coger los numeritos para ver si se llevan los libros, que tampoco está mal leer un poquito. Pues nada, a ver, si hay alguna pregunta, pues a ver, Regino. Bienvenidos todos a Gascueña. Tengo una pregunta para la señora Duarte. A ver qué nos dice y por qué muchos españoles tenemos en mente eso de que las autoridades permitan que algunos países ataquen y derriben el monumento al Cordón. Pues es una manipulación interesada y estudio. Entonces, a ver, pues la gobernanza es que no debería de poder hacer esas cosas. No debería de poder quitar la historia, es la historia, sea lo que sea, y aprender de ella. ¿Por qué? Pues para falsear la historia, para que se ignore. Entonces la ignorancia, pues como la envidia, pues es lo peor que es. Entonces, ¿por qué se derriba? Pues porque